y los valores estamos dormidos, porque no importa la religión que se tenga. Básicamente las religiones hacen hincapié en los mismos valores. Hablamos mucho. ¿Qué hacemos? Sí. La pregunta es para los dos, también para usted, monseñor. Sí, a ver, respecto del hacer, está claro que hoy en la Argentina hay una ruptura ética entre el gobierno y la ciudadanía, es decir, una ruptura ética interclase e intraclase, entre la gobernanza y entre la ciudadanía. Y en eso sí, el libro en común de las religiones monoteístas, que es la Biblia, nos enseña muchísimo desde la teoría política con la casuística. Es decir, la casuística nos da que tanto el ejemplo de lo que le pasa al rey Saúl, al rey David, a Abraham, nos da cuenta que si no hay una ejemplaridad ética, conductiva, más que dialéctica, de la persona que gobierna, eso derrama en la ciudadanía y se hace un modelo y una forma de vida. Esta es la grave consecuencia de la corrupción, cuando ya se hace una forma de vida, ¿no? Y ya se aprende este modelo desde los más altos funcionarios hacia la ciudadanía básica. ¿Cómo lo erradicamos cuando se hace carne? Bueno, ahí está la pregunta. Porque no es fácil, porque el tiempo corre, si tomamos lo que decía Ruca, el tiempo corre en contra nuestra. Bueno, el Talmud ahí hace la gran pregunta. ¿La moralidad del pueblo es representativa de la del gobernante o la del gobernante es representativa del gobierno que supuestamente eso lo decía representa? Lincoln. Claro. Cada pueblo tiene el gobernante que se le parece. Esa, o cada gobernante tiene la moralidad del pueblo que representa, porque sale de ahí. Es interesante porque el Talmud hace 2500 años no da una respuesta a eso. Lo que sí dice es, bien, es más fácil cambiar al gobernante que al pueblo, pero como el gobernante sale del pueblo, la única diferencia, lo único que hace esa diferencia es que cada uno haga una enmienda en sí mismo, y eso es lo más difícil, es un cambio cultural. Y a través de ese cambio cultural, que por lo general tendría que venir de arriba hacia abajo, así como también se corrompe de arriba hacia abajo, puede resolver no solamente el problema de la violencia política, porque cuando uno ve en los ejemplos bíblicos de violencia política, algo que está muy de moda hoy hablar, violencia política, ve los ejemplos del rey David, de Saúl, de Ahab, y siempre tienen un denominador común, que es un pleonéxico deseo por mantenerse en el gobierno, una autocomplacencia y una absoluta falta de, una desconexión, una falta de solidaridad para con el pueblo que esa persona gobierna, hasta tal punto de llevarlo a su destrucción. Eso también se resuelve con la ética. Y con la ética también se resuelve el crecimiento económico, porque ningún progreso es tuerto. El caso más típico en la Biblia es Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades más ricas del Antiguo Oriente. Sí. Sin embargo, eran las más corruptas. Pero usted me está diciendo que tenemos gobernantes sociópatas. Tenemos una sociedad, los gobernantes surgen de nuestra sociedad, entonces, que con el poder suficiente realizan aquello que sin el poder no hubieran podido hacer. Y eso sí nos tenemos que hacer cargo todos, toda la ciudadanía, porque la diferencia es si tengo o no el suficiente poder para hacer lo que yo hubiera querido hacer. Entonces, el cambio, como bien lo va a explicar el rector, tiene que ser educativo, pero no cognitivo, actitudinal, porque sabemos que el presupuesto socrático no funciona, de la persona hace el mal porque no conoce el bien. No hubiera médicos que fuman, nadie mejor que el médico sabe lo perjudicial que es el cigarrillo para la salud. La respuesta y la solución ética es justamente pragmática, empezar a comportarse como uno debe. Y, como dijo el doctor Dualde y también el doctor Rukauf, dejar la rosca en el sentido de dejar de hablar y comenzar a hacer. Sí. Una cosita más, en el lineamiento del doctor Rukauf, en el 2020, desde el Instituto de Bioética de la UCA, nos reunimos 5 de los más importantes bioeticistas de las religiones abrámicas, o sea, de las religiones monoteístas en la Argentina, y realizamos lo que se llamó el protocolo para la asignación de recursos vitales. En términos sencillos, es para resolver el dilema de la última cama.
hay un solo respirador artificial, en ese caso vienen 2 o más pacientes, ¿a quién se lo doy? El protocolo que tenía aprobado el Ministerio de Salud de la Nación era un protocolo totalmente utilitario en donde decía básicamente que hay que tirar la moneda. Así, decía el sistema de tirar la moneda. Totalmente, yo creo que ni Stuart Mill lo hubiera aprobado. Nosotros desarrollamos, bajo las pautas éticas universales, era para el cristiano, para el judío, para el musulmán, para el agnóstico, para el ateo, no importa, se basaba en los protocolos de Belmont, ¿no es cierto? Un protocolo ético para que, de acuerdo a la normativa universal, se pudiera asignar el recurso vital, en este caso el respirador o la última cama, a la persona sin abandonar a la otra. Esto inmediatamente recibió el beneplácito de la legislatura porteña y se aplicó en los centros de salud de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, y se exportó a Brasil, Colombia, Ecuador y México. Y esa fue una clara prueba de que personas de religiones distintas y hasta muchas veces opuestas, pero con un, como decía el doctor Ruckhoff, con un claro valor en común, que no es el interés, es un valor, pueden juntarse para resolver problemas para el bien común. Eso me parece que es lo que le hace falta a la política, pero eso tiene que ver con una enseñanza ética, ¿no es cierto?, del valor. Ya no del interés, porque el interés es algo que una persona hace siempre y cuando le repercute a un beneficio. El valor es algo que uno hace incluso no solamente sin esperar un beneficio, sino cuando le demanda algo. Y eso es lo que falta. Éticos seculares, eso se llama sentido de trascendencia, una política de Estado. Y el sentido de trascendencia en Argentina no existe. No existe, es todo coyuntural y de propio interés. Entonces, cuando en su momento se habló de, entre comillas, de la desobediencia frente al gobernante indigno, que puede ser muy sabio, pero es indigno, y lo más importante es si es o no digno en su conducta, no repercute en la legitimidad del gobernante por medio del voto, pero sí repercute, que es mucho peor, en la ruptura del vínculo entre el gobernante y el gobernado. Y eso es lo que falla, por el sentido de trascendencia, por la falta de sentido de trascendencia. El problema no es el sistema. Hay países con democracias directas, parlamentarias, indirectas, y funcionan perfectamente bien. El problema no es técnico. En Argentina el problema no es técnico. Es humano. Es humano. El problema es humano. Es cultural, es humano, es ético, es de trascendencia, en donde ni siquiera es problema presupuestario. El tema es a qué se lo asigno el presupuesto y a qué no. La plata está. El tema es a dónde se lo asigno. Y para eso tiene que haber todo lo que estuvimos hablando ahora. Una política de Estado que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la trascendencia, y tiene que ver una enmienda de cada uno de los ciudadanos que trabaje él mismo en comportarse mejor. Entonces vamos a tener una dirigencia como corresponde, acorde al pueblo que tenemos. O sea, el trabajo es nuestro. No es que la dirigencia viene de un lugar distinto al pueblo. Tenemos los dirigentes de acuerdo al pueblo que queremos y que tenemos. Somos nosotros mismos. Por eso el problema es más difícil, porque los cambios culturales son a mediano y largo plazo, no son a corto plazo. Como decía el doctor Ubalde, acá nada se hace de la noche a la mañana. Pero en algún momento hay que empezar a cambiar, porque si no, esto es como la escalera mecánica. Uno no se queda en el mismo estamento. Uno va bajando. Espirituales que hable. Yo insisto que el problema en Argentina es conativo, no es cognitivo. Más allá de lo espiritual. Digamos, hay gente agnóstica, hay judíos, católicos, musulmanes, ateos. El problema es conativo. El problema es qué es lo que se quiere hacer. No cómo hacerlo, ni la capacidad intelectual para hacerlo. Argentina tiene premios Nobel, Argentina exporta capacidad y conocimiento a todos los países. Hay argentinos que triunfan mucho más que los locales en otros países. El problema es cuando los juntamos todos. Ese es el problema. Claro. El problema es, como dijimos antes, es un problema humano, conativo, de qué es lo que se quiere hacer, no el cómo. Y ahí es donde se falla. Ahí es donde fallan las políticas públicas, falla ese sentido de trascendencia, falla la ética en lo conductivo, ahí es donde no hay valores y lo único que reina son los intereses. No es raro que en Argentina hace ya muchos años se hable de fama y no de prestigio, se hable de popularidad y no de prestigio, se hable de metas y no de logros,
Porque el logro implica un esfuerzo, una dedicación. La meta tiene que ver con llegar a un determinado índice que puede ser por suerte, viento de cola. Sí. Bueno, eso tiene que ver con que la gente, en general, la sociedad y los políticos como parte de la sociedad también, no están dispuestos a hacer un esfuerzo en los que posiblemente ellos no puedan llegar a ver el resultado. Ese es el sentido de trascendencia que tuvieron los próceres. Estuvo Belgrano, San Martín, sí. Sarmiento, pero, hoy no hay. Perdón, querido Schlager, si alguien te dice que el mérito no sirve, cuando te dicen que el mérito no sirve, ¿qué eso haces? Es parte del problema. El mérito sí sirve. Estás poniendo nombre y apellido, ¿no? Por supuesto. Bien. No solamente quiero que diga Serraca. No solamente que el mérito, bueno, no solamente que me dice que el mérito, que me lo muestra que el mérito no sirve y que me deshace la cultura del trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, la respuesta ahí la tiene la sociedad. Y la sociedad tiene un mecanismo democrático para hacer lo que lo usaron, y muy bien, muchos de los países, que es la desobediencia civil. Es la desobediencia civil, es la objeción de conciencia, que muchos de los que ahora ocupan lugares y cargos legislativos han querido revocarla con determinadas leyes, por ejemplo, la del aborto. Es decir, y la sociedad no se... El aborto tendría que haber sido votado por el pueblo y no por los legisladores. A eso yo me refería con democracia directa. Sí. Entonces, es el pueblo el que decide si queremos una cosa. Cada pelota que tirás vas a armar otro partido. Claro. Pero estás bravo hoy, ¿eh? Y la sociedad no reacciona frente a esas manifestaciones de liderazgos indignos. Y eso es lo que hace un círculo vicioso, que eso pase y se termine aumentando. Entonces, primero se dice y después se hace, y la sociedad no reacciona. Entonces, el problema también es de la sociedad, que elige y que se conforma con este tipo de liderazgos que primero dicen esas cuestiones indignas y después lo manifiestan en su propia vida. Llegamos hasta aquí. Bueno, entonces termino con algo de Ortega y Gasset. Termino con algo de Ortega y Gasset. Argentinos a las cosas. Gracias. Un gusto.